muchísimo gusto el jefe de información de Milenio, ahora un gran periodista y amigo, Víctor Hugo Michel. Teníamos mucho que no hablábamos con él, pero él ha sido el que sacó esta información que ayer indignó, la alcanzamos a comentar al final del noticiero, porque habían ocultado los audios, la información respecto a la tragedia de Marta Erika Alonso, la gobernadora de Puebla, exgobernadora de Puebla, fallecida en el accidente en el helicóptero junto con su esposo Rafael Moreno Valle. Bueno, dijimos, en la era de la transparencia, pues ¿cómo es posible? De hecho, ahorita me voy de nuevo a la conferencia con el presidente para ver si está hablando al respecto de eso. Víctor Hugo, tú fuiste el que la sacaste, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. ¿Cómo te va, Luis Alberto? Muy buenos días. Igualmente, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo fue que se dio a conocer primero la negativa y ahora se supone que sí lo van a dar a conocer esta información, estimadísimo? Hace que sean aproximadamente unas 4 o 5 semanas hicimos una solicitud acá en Milenio para pedirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos transparentara vía la Ley Nacional de Transparencia toda la información referente a las comunicaciones entre el piloto y la torre de control, y también el minuto exacto en el que se dio la última comunicación entre el piloto y la torre de control. Me refiero al caso del helicóptero XA-BON en el que viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle, el senador, además de otras 3 personas. Lo estábamos pidiendo, aparte aquí, una parte importante que hay que destacar, Luis Alberto, en versión pública, es decir, no estábamos pidiendo la grabación entera, estábamos pidiendo la versión que considerara la autoridad que podía darse al público. No estaba pidiendo ni grabaciones de gritos ni nada por el estilo, simplemente una grabación que pudiera establecer cuáles fueron los momentos críticos en el helicóptero. ¿Cuál era la hipótesis detrás de esta solicitud? Poder establecer si la emergencia que llevó a que el helicóptero se estrellara fue súbita o paulatina. Porque estas comunicaciones entre piloto y torre tienen que quedar grabadas en la torre. Si bien el helicóptero no contaba con caja negra, al menos es lo que ha dicho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las grabaciones con la torre sí están grabadas, sí existen, están en el servidor del Aeropuerto Internacional de Puebla. Bien, ¿qué es lo que nos iban a permitir estas grabaciones establecer? Si hubo una comunicación inicial, eso la vamos a poder escuchar, y también si hubo una comunicación final. Si la situación que hizo que el helicóptero perdiera el control, descendiera de forma dramática, fue paulatina, entonces el piloto Roberto Copio, un hombre muy experimentado, un hombre que tenía muchos años volando helicópteros, habría podido hacer la declaratoria de emergencia y radiar un Mayday, lo cual estaría grabado en la torre de control. En caso contrario, si la emergencia fue demasiado súbita, si ni siquiera tuvieron tiempo de avisar el Mayday, esto nos estaría comprobando, es decir, no estaría ni siquiera grabado eso, nos estaría comprobando que el helicóptero cayó por una cosa que ocurrió en cosa de segundos. Por eso la importancia, por eso el valor de estas grabaciones que el día de hoy supuestamente se estarán dando a conocer en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿y a qué los llevó a decir que iban a reservarlas durante 5 años? Al menos inicialmente La la respuesta original. respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que se estaría violentando una convención de aviación internacional, y que al dar a conocer esta información, en el futuro otros países no querrían colaborar con investigaciones que se están llevando a cabo aquí en México. Hay que recordar que somos un país que tiene limitadas capacidades para investigar este tipo de incidentes, y por lo cual invitamos generalmente a autoridades de Estados Unidos o de Canadá a hacer este tipo de investigaciones. Bien, lo que argumentó la Secretaría de Comunicaciones es que en este caso, si México daba a conocer las grabaciones, pues podría generar molestia entre los países que están investigando, como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, y en el futuro sería difícil poder contar con esa colaboración. Ahora, esto es un argumento que va en sentido contrario a lo que había ocurrido en el pasado, y me remito a los antecedentes del avión cuando cayó Juan Camilo Mourinho, la investigación en torno a ese avionazo, o la caída del helicóptero de José Francisco Blick Mora. En ambos casos colaboraron autoridades internacionales y el gobierno mexicano dio a conocer las grabaciones sin ningún incidente. Entonces, no se sostenía el argumento de la Secretaría respecto a que se tenía que clasificar esta información durante 5 años. Después de esto, obviamente, después de que se publicó la nota, se generó una enorme polémica. El presidente López Obrador se refirió al tema en su conferencia mañanera
y dijo que se tenía que dar a conocer la información, que se tenía que transparentar. La reportera de Milenio que cubre Presidencia de la República, Janet López Ponce, logró interceptar a Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes en Palacio Nacional, y le hizo la pregunta de, oye, ¿qué pasó con esto? Y ahí lo que él reconoció es que fue una confusión. Él dijo que fue una confusión la clasificación y que hoy se darían a conocer estos audios. Bien, entonces, vaya, de alguna manera el contraste, ¿no? Porque creo que a lo que me estás narrando, López Obrador no sabía entonces. Él no sabía que había estas grabaciones que están ahí en los servidores del Aeropuerto Internacional de Sí, Puebla. y Y mucho aquí hay una menos que parte importante. y mucho menos que lo Sí, habían ocultado. y mucho menos que la habían clasificado, ¿no? Porque esta Ujú. decisión la tomó la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y lo que decía Jiménez Espriu, él estaba muy molesto por Ujú. este hecho y él decía que había sido la decisión de algún funcionario ahí de manera propia, pero que esto no reflejaba el interés o la intención de transparentar las cosas por parte de la Secretaría, ¿no? Lo cierto es que finalmente no estaba la información se había clasificado durante Sí, media década y tuvo que venir toda esta situación para que se desclasificara. Ahora, lo interesante de este punto también es que la propia respuesta que da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirma que existen las grabaciones. ¿A qué me refiero? Tú has usado la ley de transparencia, Luis Alberto, tú sabes que si no existe un elemento se declara la inexistencia, es un término jurídico y legal. Si no existe un elemento que uno está solicitando, la dependencia a la que se le está haciendo la petición tiene que declarar la inexistencia. En este caso, la SST confirmó y dijo, estableció en su respuesta, que este archivo obraba o formaba parte del expediente de investigación, es decir, confirmaba la existencia de las grabaciones. Así to- que de que hay grabaciones, las hay. no, totalmente, y eso es un elemento importante para la investigación. Ya son 2 meses de la tragedia, estimado, es decir, ha sido muchísimo tiempo y creo que no han, circulado como se debía la información. ¿Crees que se vaya a dar algo al respecto hoy? Ahorita vamos a ver con la conferencia qué está diciendo, cómo ha caído a nivel nacional, tú que traes el tema sobre la, pues, no difusión de los resultados de la investigación, porque, pues, exacto, no sabemos o tú tienes información de qué está detrás de la tragedia. No, realmente nadie sabe qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que llevó a que cayera esta aeronave. Es decir, lo que sabemos son algunos de los elementos que nos ha dado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, que el helicóptero cayó en un ángulo muy pronunciado, prácticamente de manera invertida. Esto, sumado a lo que nos puede terminar de enfilar, o sea, la información de las grabaciones, yo creo que nos va a terminar hablando de que lo que llevó a que cayera la nave fue algo que ocurrió en cosa de segundos. Vamos a ver qué terminan diciendo los peritajes, porque la realidad está en que no sabe nada en este momento. Toda la información la tienen o los estadounidenses o los canadienses, porque el gobierno mexicano, pues al menos públicamente ha manifestado no tener la información, no saber qué es lo que ocurrió en este accidente. Sí llama la atención, sí está complicado que no se sepa, y quiero plantearte ahí un elemento adicional. En el caso del accidente en el que fallece el secretario de Gobernación, Blake Mora, él iba volando en un helicóptero, un Super Puma. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se conoce como CFIT, Controlled Flight into Terrain. Básicamente es que vienes en el helicóptero, pierdes la visibilidad y chocas contra un elemento en el terreno. Eso básicamente es un accidente en el que se pierde la visibilidad, pero no pierdes el control de la aeronave. Y quiere decir que fue un error humano. Pero lo que estamos viendo en este caso, que es una aeronave que cayó de forma invertida y que aparte cayó en cuestión de segundos, te habla de un elemento adicional muy difícil de explicar. Es decir, no estamos hablando ahí de un error humano, o al menos eso es lo que me ha dicho a mí el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, Heriberto Salazar, que aquí no hubo un elemento de error humano. Es decir, no fue lo que pasó con Blake Mora, en donde el piloto cometió un error al volar en un banco de niebla. Entonces, si no es eso, si tenemos estos elementos de que la aeronave cayó de forma invertida y de que cayó, esa es toda una hipótesis, de que cayó por algo que ocurrió de manera intempestiva, pues ahí sí quedan abiertas muchas dudas. Hay muchas preguntas y estamos, como tú dices muy bien, 2 meses y no hay ninguna respuesta. Las autoridades pues, simplemente no cuentan con la información o no la han dado en ese sentido. Sí, se me hace la verdad muy lenta la información y sabes que ya se ha dejado de informar. Haciendo el paralelismo con los casos que dices, me tocó de cerca el caso de Juan Camilo Muriño en noviembre del 2008 y recuerdas, se informaba a diario de eso.
a diario o continuamente se estaba haciendo un update y una actualización sobre las causas del accidente de Juan Camilo Muriño. Estamos hablando de 11 años de distancia y ahorita vemos que aquí se ha dejado de informar. Se dejó de informar, Víctor Hugo. Y se reserva la información y hasta que tú sacas esta información es cuando todos nos acordamos y empezamos a hacer el análisis de lo que ocurrió con Marta Erika y Rafael Moreno, más bien lo que deberíamos de saber, y es por eso que le ha metido ruido a esta situación, Víctor Hugo. Así es, porque en el caso de Mourinho se dieron a conocer las transcripciones en versión pública de las comunicaciones, estamos hablando unos 5 días después. En el caso de Blake Mora fueron 6 días después, se dieron a conocer las comunicaciones de la torre de control, vaya, la grabación que estábamos solicitando acá en Milenio. La misma grabación se dio a conocer 6 días después. Y acá no se había dado ninguno de estos elementos en ya 2 meses. Entonces sí hay que decirlo, hay una marcada diferencia entre una investigación o entre 2 investigaciones y la otra. Eso sí es indudable. Es decir, en el caso de Mourinho fue muy evidente y después se supo en cosa de meses, o en cosa de semanas, perdón, que el problema había sido, y en eso ayudó mucho la comunicación radial, ¿no? El entender que se había acercado el piloto demasiado a la aeronave que iba adelante, era un 747, que si no mal recuerdo que venía proveniente de Buenos Aires, y que al acercarse se introdujo en la estela de turbulencia y eso lo llevó a que cayera. En el caso del helicóptero quedó claro también que el piloto voló en un banco de niebla y eso llevó a que se estrellara con el terreno. Pero en este caso, como no tenemos ni grabaciones, no tenemos a otros elementos, no ha habido más que una conferencia, si no me equivoco, que fue la que se dio un mes después del accidente. Lo que queda es el espacio abierto a la especulación. Y la realidad es que en este momento pues, el gobierno federal no ha dado mucha información respecto a esto, y a eso se abona el que cuando le solicitas la versión pública de las grabaciones te las terminan clasificando, y solo es porque se arma un escándalo que termina desclasificándose la información, nos termina levantándose esa clasificación y el secretario termina diciendo que fue una confusión. Pues vaya confusión. Vaya confusión, digo que yo creo que no midieron, ¿eh? Porque para confundirte a esos niveles y sobre todo por la dimensión de la investigación, pero bueno, vamos a ver si se hace esto público. ¿Algo más que quieras agregar que no te haya preguntado, mi amigo? Con esto nos quedamos, vamos a estar pendientes ahorita de la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, supuestamente hoy se tendrán que dar a conocer estos audios, y como te digo, la parte clave es, a ver, ¿qué vamos a escuchar ahí? Muy probablemente como lo que yo adelanto, o sea, como lo que he podido investigar, vamos a escuchar la comunicación inicial de la torre de control con el piloto solicitando autorización para despegar. Quizás con un poco de suerte veamos de dónde despegó, se escucha de dónde despegó, pero bueno, vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar el curso y después probablemente no vamos a escuchar la siguiente comunicación, que es en la que el piloto tendría que comunicarse de nueva cuenta con la torre de control. No vamos a escuchar muy probablemente tampoco la declaratoria de emergencia. Pero ¿qué nos va a corroborar esto? ¿Qué nos va a confirmar esto, Luis Alberto? Esa es la parte importante y la que se tiene que destacar. Esto nos va a corroborar que entonces el accidente fue algo súbito, fue algo que ocurrió en cosa de segundos. Porque, y regreso al punto original, Cope, que era un piloto muy experimentado, si hubiera perdido el control de la aeronave de manera paulatina, hubiera seguido el protocolo que es el de declarar la emergencia. Y eso, ¿qué es lo que haces? Empiezas a llamar a la torre de control radiando un Mayday, pidiendo asistencia. Y la torre de control te da una opción de aterrizaje. Eso es algo común, es protocolo. Pero si no escuchamos eso, quiere decir que Cope ni siquiera tuvo la oportunidad, no tuvo ni siquiera la capacidad de reaccionar para hacer una llamada de emergencia. ¿Qué nos habla de eso? Entonces, que fue un accidente que ocurrió en cosa de segundos. Y ahí la pregunta entonces queda abierta, ¿qué es lo que lleva a que haya un accidente en cosa de segundos en una aeronave como esta? Totalmente, y es donde le mete mucha suspicacia y mucho ruido al asunto. Mi apreciado Víctor Hugo, te mando un fuerte abrazo, felicidades, como siempre dando campanazos periodísticos. Estamos en contacto. Luis Alberto, un abrazo. Igualmente, un abrazo, Víctor Hugo Michel, que fue el que daba a conocer y haciendo el paralelismo con lo que fue el caso Muriño del 2008. Ojo, a los 5 días se dieron a conocer las transcripciones de las grabaciones con Francisco Blake Mora, que fue el otro secretario de Gobernación que en el 2010 también falleció. Fue la tragedia, el calderonismo. De hecho, así titula el libro de Ernesto Núñez, La crónica del sexenio Calderón. Y ahora
2 meses después se intentó clasificar la información. Eso es muy delicado, ¿eh? Me voy a ver, está la conferencia de prensa, a ver si el presidente está hablando al respecto. Adelante, por favor. Considero es totalmente ilegal, irregular. Estamos atendiendo este asunto. Hace una semana firmé un acuerdo como testigo de un acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y pobladores de Durango que tienen una caseta tomada de la autopista Durango-Mazatlán con el propósito de que se llegue a un acuerdo, porque están demandando indemnización. Entonces, todos estos casos se están atendiendo y también es oportuno decir, nosotros no vamos a reprimir. Nuestro gobierno no va a ser un gobierno autoritario, represor. Vamos siempre a darle la vuelta a la provocación, siempre. Nada por la fuerza, toda por la razón y el derecho. Pero el nada por la fuerza va con el añadido de todo por la razón, ¿sí? Y el derecho. Entonces también ya quiero que se sepa que en todos los casos se van a presentar denuncias ante la autoridad competente. O sea, una cosa es no reprimir y otra cosa es no actuar legalmente. Entonces, donde se considere de que hay una ilegalidad que no es Bien, ahorita volvemos para ver el ritmo de la conferencia sobre este caso que nos ocupa. Mientras, entonces adelanto comentarios para irnos a corte y volver con el secretario de Salud y el movimiento a nivel nacional. Yo también improviso. Adelante, ¿qué está diciendo la gente? Adelante, por favor. México lindo, las salsas de todo México presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Saludo, Wendy Vilés, abrazos, estimado.